Hola, soy Angie Quintuña y en este video hablaremos sobre la estadística aplicada en la educación, con el tema software estadísticos y aplicaciones. El texto analizado opciones del software estadístico es un enfoque científico y biológico, evaluando costos, disponibilidad, métodos y eficacia para ayudar a elegir la mejor opción. El software estadístico más valorado es el SPSS en 1968. La herramienta existe más de 50 años. Este software estadístico es mundialmente conocido. Es una herramienta muy experimentada de investigación y toma de decisión. Su eficacia permite que se utilice de diferentes maneras, en hojas de cálculo para resolver diferentes operaciones aritméticas, álgebras y trigonométricas. La belleza de este software estadístico es la formación de análisis de datos desde cero, tendrá la facilidad de utilizar. Simplemente significa que es más fácil de usarlo, ya sea en formas estadísticas descriptivas, regresiones lineales, análisis de factores o análisis conglomerados. El Excel es muy fácil de utilizar. No necesariamente necesitas inscribirte en cursos de alto costo. Para descubrir la tabla dinámica puede ser mucho más desafiante. Una herramienta rica en funciones es Excel. En analizar los datos permite ordenar, filtrar datos según diversas descripciones, maximizando el aprovechamiento de la información. También en Excel se crean gráficos, tablas fáciles y rápidas de usar. Análisis fácilmente de datos estadísticos de ingeniería o financiera. Busca una herramienta adecuada para analizar datos financieros de ingeniería o estadística. No busca más allá de las herramientas de análisis de Excel. Otra característica útil es ver. Las funciones lo permiten encontrar soluciones óptimas para diferentes tipos de problemas. Las tablas dinámicas son probablemente las características más poderosas del Excel. Si tienen un conjunto de datos enorme y detallado, necesitan extraer su significancia. Consiste en tablas dinámicas, las características sorprendentes. No es extraño que Excel haya hipnotizado tantos análisis de datos en un solo. Hablaremos sobre la introducción del manejo del SPSS en los subtemas: crear archivos, crear variables, menú de herramientas, estadísticas descriptivas, operaciones de variables y recodificaciones de datos, exploración de resultados. Aquí podemos ver cómo descargar e utilizar en la computadora el programa para información de estadística. Parte del programa. La malla de menú es la barra de nuestras opciones de las cuales podemos operar los datos. Dichas opciones están agrupadas en secciones correspondientes en cada menú de datos. Una vez ya guardada el análisis de datos, procedemos a documentar la variable en forma específica, utilizando vistas de variables. Puedes tener acceso a estas opciones que se localizan en la parte izquierda inferior de la pantalla. Bueno, en este espacio hablaremos un poco sobre lo que es la estadística aplicada en herramientas tecnológicas como es Excel, para la implementación de datos agrupados y datos acumulativos. En cuanto a la población, tenemos una población de 119, que está aquí de rosado. Aquí está nuestra muestra o población. En cuanto a la moda, aquí está la aplicación de la fórmula. Les estaré mostrando en esta parte del video cómo se va realizando. La moda es el número que más se repite, el cual es el 35, y esta es la fórmula. La media es la suma de todos los valores dividido para 2, o dividido para la muestra, que es 34,8. En cuanto a la mediana, es la suma de todos los valores, el cual queda centralizado, que es el número 40. El intervalo, como está en la fórmula, es 1 más 3,322 por logaritmo por población, que es 119, el cual nos da un resultado de 7,89. En cuanto a la mínima, es el número mínimo de nuestra población, que es el número 18. En cuanto al máximo, es el número mayor, que es el 62. Está aquí la fórmula. En cuanto al rango, el rango es la resta de máximo menos mínimo, que nos da un resultado de 44. En cuanto a la amplitud es la división de amplitud dividido por rango. De rango dividido por intervalo, que nos da un resultado de la amplitud de 5,47. La amplitud nos ayuda a verificar lo que es de los números. Como está mostrado aquí en este azulito, lo vamos a colocar de morado, de un colorcito morado, que es la amplitud. De 19 a 25, de 25 a 32, de 32 a 39, de 39 a 46, de 46 a 53, de 53 a 60, de 60 a 67. Bueno, hablando sobre la marca de clase. La marca de clase es la suma dividido para 2. La suma de 19 más 25 dividido para 2. Frecuencia absoluta relativa es la división de frecuencia dividido por población. Lo cual nos da 0,143, lo cual la regla nos indica que si es mayor a 1, la suma o la resta de estos datos está equivocada. Por lo cual aquí nos damos cuenta que salió ahí, en el 1, la cual está bien, está correcta. En cuanto a la frecuencia absoluta acumulativa, tenemos que esta es la frecuencia absoluta relativa y la que indico es la frecuencia absoluta acumulativa, la cual de igual manera colocamos en los dos mismos números, los cuales se repiten en este apartado para que nos demos cuenta. Se repite
De igual manera, 0,14 más 0,169 nos da la suma de todo. En cuanto ya tengamos los valores, nos tiene que salir en esta suma, nos tiene que salir 1. De igual manera, no tiene que salir mayor a 1, más tengamos entendido que tiene que ser menor a 1 o hasta ahí, que es el 1. En la frecuencia absoluta acumulativa porcentual, en esta lo que es la multiplicación de la frecuencia absoluta relativa multiplicado por 100, lo cual nos da 0,168 por 100, que nos da 16,81. Nos sale 100, nos tiene que salir 100. Menor a 100 está muy bien, mayor a 100 está mal. De igual manera, aquí se vuelve a realizar el mismo, se copia y se coloca los mismos números para seguir el proceso de la suma en escalerita. De igual manera, tiene que salir 100 en estos dos apartados, nos tiene que salir 100. En cuanto a la formulación, es muy fácil, ya que se formula en esto de lo que es la frecuencia acumulativa y los niveles de medida central, que es la suma, división, agrupación más suma, restas. Eso es lo que más se utiliza en la aplicación de estas fórmulas. Vamos a mostrarles lo que es la suma, resta, división y la multiplicación. La fórmula de la suma. Igual, porque pone un número 62 más 37, igual 99. En cuanto a la resta, igual 35 menos 53, igual 18. En cuanto a la división, igual 20, colocamos el slash, pongámosle 59, igual 0,33. En cuanto a la multiplicación, igual 50, asterisco, 35, igual 1750. Bueno, en esto es la aplicación del Excel en formulación. Vamos a dejar marcadas para poder identificar más luego la revisión de estos números y la suma, la resta y la división. Bueno, este es el pequeño video que hemos realizado sobre la aplicación de formulaciones en Excel para una mejor aplicación en proyectos futuros en cuanto a la estadística aplicada. Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la estadística aplicada en la educación, estadística no paramétrica, la estadística en el proceso de investigación. Primeramente, en la estadística en el proceso de investigación, este papel de estadística es el proceso de investigación después de analizar los aspectos conceptuales y funcionales de estadística, entendida como ciencia instrumental de apoyo a la investigación. Es el momento de abordar el papel que desempeña este proceso de investigación empírica y de forma más detallada en cada una de las principales fases de este proceso. En el problema de investigación, es el punto de arranque de toda propuesta de investigación. Se ubica en la identificación y selección del problema. En estos momentos debe estar presente la estadística, no como cálculo estadístico, sino como garantía para poder establecer relaciones entre las características que se analizan. Ello se lleva a cabo mediante diversos modelos estadísticos. Desde ellos buscamos si existe alguno que se permita la resolución del problema, o bien si se pudieran aplicar varios, seleccionar aquel que es más adecuado en función de unos criterios fijados. La estadística en el proceso de investigación es lo que es hipótesis, objetivos y variables. En la formulación de hipótesis y objetivos, cuando el investigador formula su hipótesis o enumera sus objetivos, se le exige que las hipótesis sean contrastables y los objetivos comprobables. Ello será posible si disponemos de una serie de instrumentos de recogida de datos que nos ofrezcan una información nítida y detallada sobre ese problema que nos ocupa y cuya solución en adelante en hipótesis. Referir al tipo de hipótesis nos permite conocer qué estadísticos deben ser calculados, qué análisis son necesarios en ese problema. También nos ayuda a determinar si la hipótesis que se plantea ha de ser unilateral o bilateral, es decir, al sentido de la hipótesis de investigación. Además, nos ofrece argumentos para seleccionar la modalidad de análisis estadístico que es más adecuado para la validación o comprobación empírica de esa hipótesis. En el control de variables extrañas. En la investigación de naturaleza cuantitativa, uno de los elementos clave consiste en alcanzar un buen control como medio que nos permite asegurar la validez de los resultados alcanzados. Se trata de llegar hasta donde sea posible, respetando el objeto de estudio, la persona, para evitar la contaminación de los resultados. La estadística en el proceso de investigación, la definición de variables. En el caso de la investigación empírica experimental, en el que la hipótesis establece una relación de dependencia o de cualidad entre las variables, de tal forma que el investigador, cuando formula su hipótesis y objetivos, está indicando la relación entre aquellas variables sobre las que interviene y modifica, y aquellas que recogerán los efectos de esta intervención. Así podemos establecer que la motivación que reciben los estudiantes influirá de forma positiva sobre el rendimiento alcanzado en una determinada asignatura. La estadística en el contraste de la hipótesis. El contraste de la hipótesis o la comprobación de objetivos es uno de los momentos importantes del proceso de investigación, donde se pone en manifiesto de forma explícita la utilización de estadística. Si en las fases anteriores actuaba de forma latente o de apoyo del proceso, en esta fase nos ayuda a resolver y analizar los datos recogidos en la investigación. En la decisión de estadística, la fase anterior concluye con la obtención de denominado valor empírico de la estadística correspondiente, que será diferente según la prueba estadística que se haya seleccionado, T, Z, F, U, T, H, etc., y que ha sido interpretado, de tal forma que el investigador pueda concluir que las diferencias entre los grupos con diferencias reales y no meramente aleatorias, o sea, que estas diferencias no son explicables por efecto al azar.
La estadística y las ciencias sociales. Posibilidades y límites. La estadística y su relación con las ciencias sociales está en lo que es la educación. En páginas anteriores hemos puesto en manifiesto las vinculaciones estrechas que existen entre la estadística y la investigación pedagógica empírica. En lo que es psicología, los estudios de naturaleza psicológica han contribuido al desarrollo de algunas técnicas estadísticas como el análisis factorial. Tenemos lo que es la sociología. El estudio de los fenómenos y las relaciones sociales forman el cometido principal de la sociología. En lo que es la economía, su cometido consiste en el manejo de datos numéricos. Para su interpretación y valoración es posible emplear los métodos estadísticos. La demografía se ocupa en el estudio de la población, a través de diversos censos, de distribución por edades o sexo, localización, geografía, profesiones, religión, nacionalidades, tasas de nacimiento o de función, etc. En lo que es la administración pública, los estudios de la administración sobre los censos de habitantes, su distribución, las fuentes de riqueza, los temas laborales y sectoriales. También tenemos lo que es las humanidades. Las nuevas metodologías de investigación en la historia, la geografía, la antropología o la literatura requieren el concurso de la estadística, que aporta métodos más rigurosos y contrastados en los campos de estudio propios de las humanidades. Ciencias jurídicas, quizás uno de los campos del derecho en que nos encontramos algunas de las aplicaciones estadísticas es en la criminología, en los estudios de prevención de delitos, en muchos juicios civiles, etc. Los datos educativos, como recuperar y analizar datos educativos, introducción de los datos educativos y por qué son tan importantes los datos educativos. La información sobre el aprendizaje de los estudiantes, los datos educativos brindan a los educadores información valiosa sobre el aprendizaje de los estudiantes. En la toma de decisiones basada en evidencia, las escuelas, universidades y formuladores de políticas dependen de datos educativos para tomar decisiones informadas. Seguimiento del progreso. El seguimiento del progreso de los estudiantes a lo largo del tiempo ayuda a identificar áreas de mejora y posibles desafíos. Equidad e inclusión. Los datos arrojan luz sobre las disparidades en el acceso y los resultados educativos. Las fuentes de datos educativos, las evaluaciones, las pruebas, cuestionarios y exámenes estandarizados generan datos valiosos sobre el desempeño de los estudiantes, registros de asistencia, calificaciones de expedientes académicos, encuestas y cuestionarios, sistemas de gestión del aprendizaje, observaciones de comportamiento. También en el desafío de analizar datos educativos, las preocupaciones por la privacidad, es esencial equilibrar la recopilación de datos con los derechos de privacidad de los estudiantes. La calidad de datos, el sesgo y equidad pueden perpetuar las desigualdades. Es crucial abordar el sesgo en la regulación e interpretación de datos. E interpretación del contexto, el uso ético, responsable de los datos que implica transparencia, consentimiento y consideraciones éticas. En los métodos de recopilación de datos educativos están lo que son las encuestas y cuestionarios como Insight. Las encuestas y cuestionarios se utilizan ampliamente para recopilar datos de estudiantes, profesores, padres y otras partes interesadas. En las observaciones, los métodos de observación implican observar y registrar sistemáticamente comportamientos en entornos educativos. También están los que son las pruebas estandarizadas, que miden el desempeño de los estudiantes según criterios matemáticas, lecturas y ciencias. Las análisis de aprendizaje aprovechan las plataformas y algoritmos digitales para realizar un seguimiento del progreso, la participación y el comportamiento de los estudiantes. Lo que son las entrevistas cualitativas permiten a los investigadores explorar a profundidad las perspectivas de los participantes. Y también los que son grupos focales reúnen a un pequeño grupo de participantes para discutir temas específicos, fomentan el diálogo y revelan diversos puntos de vista. En lo que respecta a registros educativos y datos administrativos, como las asistencias, las calificaciones y las acciones disciplinarias, proporcionan datos históricos valiosos. Tecnologías basadas en sensores, como los dispositivos portátiles y las aulas inteligentes, recopilan datos en tiempo real sobre el comportamiento y la participación de los estudiantes. También está el análisis de redes sociales, la investigación y acción, que implica que los educadores participen activamente en la recopilación de datos y el análisis de datos para mejorar su propia práctica. Los tipos de datos educativos es datos de evaluación, datos de asistencia, datos demográficos, datos de comportamiento, análisis de aprendizaje, datos longitudinales, datos financieros, que en este caso se refieren a presupuestos educativos, fuentes de financiación y patrones de gasto. Muchísimas gracias. Buenas tardes, licenciadas y compañeros. El tema que les vengo a presentar es hipótesis. Prueba de hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis es una regla que se especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población, dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Una prueba de hipótesis examina dos tipos de hipótesis opuestas sobre una población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el enunciado que se probará. Por lo general, la hipótesis nula es un enunciado de que no hay efecto o no hay diferencia. La hipótesis alternativa es el enunciado que se desea poder concluir que es verdadero de acuerdo a la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. Con base en los datos de la muestra, la prueba determina si se puede rechazar la hipótesis nula. Usted utiliza el valor P para tomar esa decisión. Si el valor P es menor al nivel de significancia de tonato como alfa, entonces puede rechazar la hipótesis nula. Primer error que tiene la hipótesis. Un error común de la percepción es que las pruebas estadísticas de la hipótesis están diseñadas para seleccionar la probable de dos hipótesis. Sin embargo, al diseñar una prueba de hipótesis, establecemos la hipótesis nula como lo que queremos desaprobar, puesto que establecemos el nivel de significancia para que sea pequeño ante el análisis. Por lo general, un valor 0.5 funciona adecuadamente. Cuando rechazamos una hipótesis nula, tenemos la prueba de estadística, que es la alternativa verdadera. En cambio, si no podemos rechazar la hipótesis nula, no podemos que la prueba estadística de que la hipótesis nula sea verdadera. Esto no se debe a que no se establecimos la probabilidad de la hipótesis nula. La hipótesis nula indica que el parámetro de la población, tal como la media, la desviación, estándar, etc., es igual que el valor hipotético. La hipótesis nula suele ser más afirmación inicial que se basa en el análisis previo o conocimientos especializados. Hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa indica que el parámetro de la población es más pequeña, más grande, a diferencia del valor hipotético, o la hipótesis
Hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo que usted podría pensar que es cierto o espera de probar el que es cierto. Hipótesis unilaterales y bilaterales. Bilaterales. Utiliza esta hipótesis alternativa bilateral, también conocida como hipótesis no direccional, para determinar si el parámetro de la población es mayor o menor que el valor hipotético. Una prueba bilateral puede detectar cuando el parámetro de la población difiere en cualquier dirección, pero tiene el mismo potencial que una prueba unilateral. Unilateral. Utiliza una hipótesis alternativa unilateral, también conocida como hipótesis direccional, para determinar si el parámetro de la población difiere del valor hipotético en una dirección específica. Usted puede especificar la dirección para que sea mayor o menor que el valor hipotético. Una prueba unilateral tiene como mayor potencia que una prueba bilateral, pero no puede detectar si el parámetro de la población difiere en la dirección opuesta. ¿Qué son los errores tipo 1 y tipo 2? Ninguna prueba de hipótesis es 100% cierta, puesto que la prueba se basa en probabilidades. Siempre existe la posibilidad de que llegar a una conclusión incorrecta. Cuando usted realiza una prueba de hipótesis que puede cometer dos tipos de errores, tipo 1 y tipo 2, los riesgos de estos dos errores están inversamente relacionados y que se determinan según el nivel de significancia y de la potencia de la prueba. Por lo tanto, usted debe determinar si el error tiene consecuencias graves para su situación antes de definir los riesgos. Error de tipo 1. Si usted rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, comete un error de tipo 1. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 es A, que es el nivel de significancia que usted establece para una prueba de hipótesis. Un A de 0,05 indica que usted está dispuesto a aceptar la probabilidad del 5%. De estar equivocado al rechazar la hipótesis nula para reducir este riesgo, debe utilizar un mayor o menor a A. Sin embargo, usar un valor menor para alfa significa que usted tendrá menos probabilidad de detectar una diferencia si esta realmente existe. Error de tipo 2. Cuando la hipótesis nula es falsa y usted no la rechaza, comete un error de tipo 2. La probabilidad de cometer un error de tipo 2 es B, que depende de la potencia de la prueba. Puede reducir el riesgo de cometer un error de tipo 2 al asegurarse de que la prueba tenga suficiente potencia. Para ello, asegurarse de que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande como para detectar una diferencia práctica cuando esta realmente existe. Ejemplo de una hipótesis en la educación. Hipótesis nula. El uso de la tecnología educativa no tiene un efecto significativo en la mejora del rendimiento académico de los estudiantes de secundaria. Hipótesis alternativa. El uso de la tecnología educativa tiene un efecto significativo en la mejora del rendimiento académico de los estudiantes de secundaria. Aquí podemos observar un ejemplo que podríamos hacer como ejemplo de hipótesis nula y alternativa. En conclusión, la prueba de hipótesis permite evaluar afirmaciones sobre la población de partir de los datos muestrados, si el valor P es menor que el nivel de significancia A. Se rechaza la hipótesis nula apoyando la hipótesis alternativa. Este proceso facilita las decisiones basadas en evidencia estadística, determinando si existe un efecto o diferencia significativa. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros. El tema que nos tocó es el estudio en caso de la educación. Estudio de caso en la educación. En este trabajo se pretende explicar de manera resumida qué es y en qué consiste el estudio de caso y sus posibles aplicaciones en el mundo educativo, y concretamente en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Para conocer la relevancia del estudio de caso en el contexto educativo, es preciso, en primer lugar, analizar, conceptualizar el término para, posteriormente, continuar con las características del método y contemplar las diferentes fases en las que se desarrolla. Tipos de estudio de caso. Como decimos y siguiendo a Stackett, 1995, los estudios de caso se presentan en varias categorías. El estudio de caso intrínseco, casos con especialidades propias con un valor en que sí mismo y cómo se elige en el caso porque sea repetitivo de otros casos, sino porque resulta de interés y sirve para comprender mejor el caso. Estudios instrumentales son aquellos con el fin de profundizar en un tema o corroborar una teoría, siendo casos que pretenden generalizar a partir de un conjunto de situaciones específicas. El estudio colectivo, en lo que el interés se encuentra en la investigación en torno a un fenómeno determinado, del tipo que sea, y por lo tanto se puede estudiar varios casos a la vez. Por su parte, Jin, 1993, establece las siguientes categorías. El estudio de caso único. El estudio se centra en un caso único y crítico. Objetivo del estudio, lo que se hace irrepetible y revelador, aportando información valiosa a la comunidad científica. El estudio de caso múltiple, donde se emplean varios casos simultáneos para estudiar y describir una realidad. El estudio de caso en la educación. Según Sebreiro y Fernández, 1904, la aportación del estudio de caso en la educación está básicamente fundamentada en estas tres características. Una, énfasis en las observaciones a lo largo plazo, fundamentando únicamente en un informe descriptivo. 2. Interés por describir la conducta observada dentro del marco de los hechos circundantes. 3. Preocupación por la perspectiva de los participantes en torno de los sucesos, es decir, cómo construye su realidad social. Proceso. Podemos distinguir que en el estudio de caso, tres fases: preparación, desarrollo y evaluación. Primera fase, preparación.
En la fase en la que el docente prepara el caso que sus alumnos van a estudiar, las actividades que deben llevarse a cabo en esta fase son: A, formulación de los datos o metas. En el momento que formula objetos educativos para el estudio de caso, el docente debe tener en cuenta los siguientes 3 tipos de aprendizaje que potencian la formación integral del alumno. Aprendizaje cognoscitivo, aprendizaje de los conocimientos que hacen referencia a los contenidos teóricos en lo que se fundamenta el caso descrito. Aprendizaje efectivo, el aprendizaje de determinadas actitudes que el alumno puede lograr durante el desarrollo de estas técnicas, tales como representa la opinión de los demás, responsabilidad de la realización de su trabajo e integrarse en un equipo. Aprendizaje de habilidades. Con el estudio de casos se fomenta en el alumno el pensamiento crítico, el análisis, la síntesis, la capacidad de aprender por cuenta propia, de identificar y resolver problemas y toma de decisiones. Además, el alumno puede aprender determinadas habilidades concretas como expresar oralmente, trabajar en equipo e interactuar con otros. B. Elaboración del caso. Una vez formuladas las metas del docente, se elabora el caso. Para ello debe acudir a todas las fuentes documentales necesarias, artículos, relatos que describan los sucesos o problemas de la vida real, experiencias propias o de profesionales experimentados con sus propios alumnos, etc. Para redactar correctamente un caso hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: tener clara la meta educativa a lograr, delimitar el alcance de la información, ser clara y conciso, utilizar una terminología adecuada a nivel escolar de los alumnos, omitir los detalles inútiles, incluir diálogos para hacerlo más real, finalizar el caso formulando preguntas básicas que ayuden a guiar el análisis, cuidar de la presentación, giros gramaticales, espacios, estilos, etc. Un buen caso se caracteriza por permitir una lectura fácil, facilitar rápidamente comprensión situada, descrita, generar un flujo de preguntas, interrogantes o interpretaciones en el alumno, aceptar múltiples soluciones y facilitar el debate. Muchísimas gracias, eso fue todo.